Muy buenos días, tengan todos las personas presentes para este webinar que recién estamos iniciando. Esta es la cuarta entrega regional que tenemos de webinars para clientes y amigos y que se refiere específicamente a aspectos relativos a la preparación de las empresas en la nueva economía post-COVID. El reto a nivel regional son retos que todas nuestras economías son similares. Y el día de hoy, pues vamos a ver, partiendo de la perspectiva que pueda haber, cuáles son algunas de los aspectos fundamentales desde el punto de vista aduanero, desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista de responsabilidad civil derivado de la apertura y desde el punto de vista de qué se espera de las actuaciones del Estado con relación a las diferentes opciones que los países de la región han tomado respecto de una reapertura. El día de hoy nuestros panelistas son abogados todos, socios de esfera legal, firma centroamericana, y básicamente tenemos a un abogado de cada uno de nuestras oficinas en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Y en adición tenemos la perspectiva desde el punto de vista médico que va a ser dada por el doctor Ernesto Cofiño, quien ha sido consultor nuestro en temas médicos en el pasado. Sin más, paso a continuación a iniciar con el contenido de este webinar. El subtítulo del webinar es COVID-19, un antes y un después. Un antes porque los países han reaccionado en su mayoría con cierres y luego con planes de reapertura que, digamos, avanzan y retroceden. Y vamos a iniciar, digamos, con esa parte. Pero tenemos que entender la perspectiva histórica. Y desde el punto de vista de la perspectiva histórica, existe aquel famoso adagio que dice que los pueblos que no tienen historia están condenados a repetir la misma. Y por ello tenemos que partir básicamente de la peste bubónica en la Edad Media y de la influenza española hace exactamente o casi un siglo. La peste bubónica azotó Europa y básicamente los pueblos de la Edad Media en Europa no tomaron las medidas necesarias para combatir la pandemia y esa ausencia de medidas provocó la pérdida de la tercera parte de la población de Europa y prácticamente una recuperación económica que demoró casi 50 años. A inicios del siglo XX, al final de la Primera Guerra Mundial, se dio la pandemia de la que se llamó la gripe española. Este era un tipo de influenza que se dio básicamente en 3 fases. Tuvo a nivel mundial 50 millones de personas fallecidas y se dio en 3 olas. La primera ola ocurrió en marzo de 1918, la segunda ola ocurrió hacia octubre de 1918 y en enero de 1919 se dio una tercera ola. La parte de la influenza española que nos es común es que a la fecha no tenemos una vacuna como nunca la hubo en contra de la influenza española y eso nos obliga a hacer consideraciones de orden médico y de orden de cuáles son las perspectivas que pueden existir respecto, digamos, de un desarrollo de un virus que tiene características muy peculiares, que cambia en el curso del tiempo y que
digamos, provoca una serie de reacciones en la población que incluso pues, pueden llegar a la muerte, como ya nos es conocido a todos. Entonces, la pregunta que nos tiene en este caso es si vamos a regresar a la normalidad. Y la respuesta quizás preliminar que se baraja y se maneja en los medios es que necesitamos de una presencia de una vacuna confiable. Y en tanto esta no se tenga, la opción que nos queda es básicamente protegernos y tratar de llegar a tener una inmunidad adquirida por una exposición mayoritaria de la población. Este es, digamos, el efecto de lo que se conoce como el efecto rebaño. En tanto no haya una vacuna, básicamente lo que nos puede pasar es que tengamos aperturas parciales con avances y retrocesos. Entonces, en la medida en que avanzan los casos o en la medida en que se da la apertura, pueden incrementarse los casos. Y hay varios países de la región que han abierto y que regresan a situaciones de cierre. Eso nos provoca, por otro lado, inseguridad jurídica en la actividad económica y situaciones comprometidas en cuanto a crecimiento, y empleo. Y en algunos casos incluso inestabilidad política. Hay quienes dan alguna vinculación entre, digamos, lo ocurrido en Estados Unidos en el mes de junio, respecto básicamente de la situación propiamente de la pandemia y el desasosiego económico ocasionado en ese país. ¿Cuál puede ser el desarrollo de la pandemia en los próximos meses? Esta pregunta es la que precisamente nos va a tratar de responder el doctor Cofiño. Como en todos los casos, las respuestas a algunas de estas interrogantes pueden ser un poco especulativas y se basan en lo que conocemos en este momento, pero hay factores que desconocemos y eso nos obliga básicamente a dar una nota de precaución en este seminario en términos generales. Pero por otro lado, digamos, no podemos dejar de tratar de prever qué cosas son posibles que se desarrollen. Para eso el doctor Cofiño nos va a contestar, digamos, algunas preguntas en los siguientes diapositivas. Adelante, doctor Cofiño. Sí, el doctor Cofiño sigue en mute. Listo. Gracias por permitirme participar. Y yo estoy en mi oficina con mi asistente y por tanto estoy en la obligación de cuidarme a mí y de cuidarla a ella. Y por eso estoy utilizando mascarilla. Me parece muy interesante si podemos iniciarla a compartir. Ahí estamos. Gracias. Hay algunos datos que para mí me parecen muy importantes que tenemos que entender en esta pandemia, que es el R0. El R0 que básicamente se refiere al ritmo reproductivo, a la razón, a la relación de reproducción del virus, que nos da una idea básicamente de cuánto contagio hay en función de una persona enferma. Por ejemplo, el sarampión tiene un factor de reproducción de 12. Quiere decir que con nada la gente se infecta y de ahí viene justamente algunas de las pandemias que hubo en el pasado. Mientras que la gripe común tiene un factor entre 2 y 3 que es similar, si ustedes se dan cuenta, a lo más o menos establecido del SARS-CoV-2, que es el nombre apropiado de este asunto, porque ya hubo SARS-CoV antes y ahora esta es la segunda fase. El SARS-CoV actualmente tiene un 2.68. Quiere decir que por cada persona infectada
más o menos esta persona tendrá la capacidad de infectar a 3 personas más y así se va en una relación exponencial y de ahí la virulencia del asunto que no se compara al sarampión. Hablaba el licenciado Andrade respecto a la inmunidad de rebaño. A mí el término rebaño me parece un poco inapropiado. Creo que debería ser una inmunidad comunitaria, porque rebaño yo por lo menos no soy oveja de nadie. Y el valor es importante entender que para llegar a una inmunidad de rebaño implicaría que el 60% de la población esté infectada. Obviamente sabemos hoy en día que el 80% de las personas infectadas llegará a una posición leve, el 15% más o menos a una enfermedad grave o complicada y crítica el 5%, ¿verdad? Pero yo siempre he sido crítico de los números porque si nuestra madre, nuestro hijo o nosotros mismos somos el 5%, para nosotros representó el 100%. Así que la inmunidad de rebaño se adquiere y obviamente viene del hecho de que entre más gente haya enferma y eventualmente recuperada, pues hay menos cantidad de individuos nuevos que pueda afectar la enfermedad y por tanto con ello va disminuyendo. Pero para llegar a una inmunidad de rebaño se calcula que se requiere que el 60% de la población esté enferma y con ello obviamente las consecuencias en salud pública que puede haber. Si vemos en la siguiente diapositiva, viene a la etapa interesante. ¿Cuáles son las dificultades que hay en cuanto a la vacuna? Primero, que estamos hablando que este es un virus ARN. Eso es vital entenderlo porque el virus ARN es el que muta. Básicamente se debe a que la copia que sale del huésped es una copia, llamémosla, no fiel. Y entonces eso hace que no se pueda causar una inmunidad, un efecto de anticuerpo directo al virus ARN. Y esto es compartido en todos los tipos de virus de este tipo. El de inmunodeficiencia adquirida es también un ARN. El del sarampión, por ejemplo, es un ADN y por tanto la vacuna fue tan efectiva, porque una vez que uno la encuentra, se acabó la historia. La segunda en cuanto a la vacuna es la seguridad. ¿Por qué la seguridad? Porque debe de haber un balance entre efectos secundarios y reinfección. Hay varias formas de hacer vacunas. Hay vacunas que pueden venir de virus atenuado, y en función ahí puede haber genética que se modifique, etcétera. Entonces, hay varios tipos de vacunas, pero siempre el efecto va a ser entre los efectos secundarios, que tenga fiebre, que tenga un poco de malestar y tal, y la reinfección. Y luego lo que hablábamos con el licenciado Andrade hoy en la mañana, que es la duración de la protección. Por eso es que en algunos casos la duración de la protección, para lograrla, se pueden necesitar 2 vacunas para llegar a la cantidad de inmunidad requerida. Más o menos se piensa que la vacuna debería estar preparada entre 12 a 18 meses. Obviamente los países le pusieron un fast track al asunto para que salga lo antes posible, pero esto tiene algunos riesgos que podríamos discutir luego. Gracias. Y por otro lado, decía, disculpen, no hice un mute en tiempo. Decía que
en este caso la perspectiva médica nos da precisamente cuál es la dificultad que tienen los gobiernos de nuestros países, que es estar entre un detalle de cuidar a la población, digamos, mediante medidas que eviten el contagio, y por otro lado, la necesidad de una apertura económica. Y ese debate entre las dos cosas han hecho que en la región existan diferentes perspectivas y avenidas de reapertura económica que hoy por hoy son objeto, digamos, de este webinar. Vamos a darle inicio básicamente a alguna descripción muy breve de cuáles son las diferentes situaciones de la propia reapertura económica de cada uno de los países. Empezamos básicamente con el caso de Guatemala. En Guatemala, el presidente ha reconocido un plan de reapertura regionalizado y localizado, casi que municipalizado, según ciertos criterios de contagio por millón y porcentaje de positividad de pruebas realizadas. En la medida en que los contagios por millón bajan, hay un sistema de semáforos que va básicamente reduciendo las medidas restrictivas de la economía, y la apertura se va ampliando hacia mayores porcentajes de concentración de personas y de actividad económica. El programa, en esencia, contempla que puede haber retrocesos entre diversas etapas. Entonces, el semáforo pasa de una fase roja a una fase naranja, sube el número de contagios por millón, entonces regresamos a la fase roja, etc. Al inicio, en el caso de Guatemala, se dieron una serie de medidas como préstamos blandos a empresarios, moratorias en el pago de cuotas de seguridad social y de impuestos y algunas otras, medidas de suspensión de contratos de trabajo y medidas de alivio económico a los trabajadores. Esas medidas en muchos de los casos ya se agotaron, ya los fondos se agotaron, y eso es uno de los principales motores de la reapertura. El otro aspecto es que se ve del plan de reapertura, se ve que hay más rezago en las áreas urbanas del país, y también, curiosamente, en áreas donde hay más presencia de las autoridades de salud. Esto quizás es un efecto de uno de los aspectos más importantes que hay. Las medidas para cambiar de fases tienen el problema en nuestros países que no son exactas. No son exactas porque existe mucho subregistro. Y este subregistro provoca básicamente desvíos, digamos, hacia que creamos que las áreas urbanas puedan ser más sujetas de contagio. Es cierto, hay más aglomeración, pero ese efecto hace que una reapertura pueda ser demorada en las capitales de nuestros países, que hace que básicamente la reapertura deba de considerar el efecto urbano-rural, el efecto agrícola versus industria. Esa es una parte que es sumamente importante de revisar y ver. El plan de semaforización está en vigor a partir del 1 de agosto y hoy por hoy hay una permisibilidad de actividades económicas en términos generales. Lo vamos a explicar con más detalle más adelante. Dejo ahora a Katia para que nos explique cómo funciona el caso de El Salvador. Adelante, Katia. Buenos días a todos. Muchas gracias, Ignacio. Para el caso de El Salvador, el gobierno, a través del Ministerio de Salud, emitió el decreto ejecutivo número 31. Sin embargo, el día de ayer, ese decreto fue derogado por el decreto ejecutivo número 32, que entró en vigencia a partir de las 12 horas de este día. Pero el contenido de ambos decretos es prácticamente el mismo. Lo único que cambia son las fechas de las aperturas de las fases. Pero este decreto contiene los lineamientos, protocolos específicos necesarios para la reactivación gradual de la economía, la cual incluye el sector público y el sector privado. En ese decreto se establece al Ministerio de Salud
como el ente encargado de emitir los lineamientos generales para la adopción de las medidas sanitarias en la reapertura en las actividades económicas, laborales y administrativas del país. Por lo que la reapertura se encuentra dividida en 5 fases, basadas estas en factores de riesgos, los cuales servirán de base para sustentar razones de posibles modificaciones a las fases de reapertura, que es lo que nos ha venido pasando. Y estos factores son la evaluación de la situación epidemiológica, la capacidad instalada del Sistema Nacional Integrado de Salud, los sectores y negocios que presenten menores índices de riesgo por infección de COVID y los sectores de relevancia económica en términos de empleo, número de empresas, aporte al PIB y el nivel de exportaciones. Sin embargo, siempre se ha hecho énfasis con este decreto de que en caso de agravamiento de la situación epidemiológica, el sistema de salud podrá reformar los términos para la reanudación de las actividades reguladas en cada fase, tomando como principio de primacía el de la salud y la vida. Eso es para el caso de El Salvador. Continuamos con el siguiente país. Doy intervención a Ricardo para que nos comente sobre el caso de Honduras. Gracias, Ignacio. Buenos días a todos. Pues el gobierno determinó hacer una reapertura inteligente mediante una mesa sectorial y la parte del gobierno, a donde determinaron hacer la apertura en 3 regiones. Se da en 3 regiones específicamente por la cantidad de gente ubicada en estas regiones. La región 1 está caracterizada por una baja cantidad de personas, pocos negocios, casas un poco más separadas, a llegar al punto más complicado, que es la región 3, que es donde están más gente, son las capitales. Normalmente está llena la parte de comercio, la parte industrial y sobre todo la parte de gobierno. La empresa determinó y el gobierno hacerlo en fases, debido a así podían ir viendo el movimiento del virus en el país y ver cómo poder atacarlo. Se inició con una fase 0, que era donde le daba el gobierno chance a las empresas y a los negocios para poder activarse, para poder buscar todas las medidas de bioseguridad para la protección de su personal, y una semana después iniciar con la apertura. Estas aperturas no iban a incluir universidades, instituciones educativas, bares, discotecas, aeropuertos, gimnasios y transporte público, debido que son lugares de alta concentración de personas y no había forma de poder separarlos con los 2 metros que se había establecido, y por ende quedaron fuera de toda apertura, excepto el transporte público, que vamos a ver posterior que hay un pilotaje a iniciar la próxima semana. En estas fases se pusieron en un plazo de 75 días que podían abrir en las fases que vamos a ver en una filmina posterior, a donde solo se autorizaba el 20% del personal gradualmente por empresa. Así las empresas podían ir adecuándose, el personal podría ir capacitándose en todas las medidas de bioseguridad y no propagábamos el COVID más rápido dentro de cada empresa. Gracias, Ignacio. El caso de Nicaragua lo expone Andrés Cuadra, nuestro socio de la oficina de Nicaragua. Muchas gracias, Ignacio. Ignacio, buenos días a todos. Denme un segundito, por favor. Sí, en Nicaragua no ha existido un decreto, ¿verdad? O una resolución por parte de ninguna autoridad del Estado, ¿verdad? Que haya ordenado el cierre temporal de alguna actividad económica durante la pandemia, ¿verdad? Por ende, no podemos hablar de una reapertura como tal, ¿verdad? Existen claramente empresas que están adaptando, y algunas que ya lo han hecho, ¿verdad?, a su modelo de negocios, diversas medidas, es decir, se están adaptando pues a la nueva o a los nuevos, digamos, obstáculos de lo que significa trabajar hoy por hoy, pero no ha habido, como digo, un cierre, y por ende no estamos en un proceso de reapertura formalmente establecido, por decirlo así. Gracias, Ignacio. Carolina Argüello nos expone el caso de Costa Rica. Adelante, Carolina.
Muchas gracias, don Ignacio. Efectivamente, esto es muy dinámico, como hemos podido verlo con las exposiciones de los anteriores países. Ayer, precisamente en el caso de Costa Rica, fueron anunciadas nuevas medidas que van a regir a partir del 1 de agosto. Continuamos con la distribución en zonas en alerta amarilla, que son las establecidas como de menor riesgo, y alerta naranja con mayor riesgo. Adicionalmente, se establecieron en las zonas de alerta naranja, esto es una novedad, a su vez 2 fases, una fase de apertura y una fase de cierre. Esta fase de apertura, sin embargo, no es seguida. Vamos a tener inicialmente 9 días, desde el 1 hasta el 9 de agosto va a ser apertura y se va a permitir a los establecimientos y algunas actividades que detalló y especificó el gobierno para que puedan operar. Posteriormente, se va a tener un cierre que va a ir desde el 10 hasta el 21 de agosto, 12 días, y posteriormente otra vez apertura. La finalidad de este cierre en medio es dar precisamente un respiro controlado, un respiro de prueba, a ver cómo se comporta el incremento de contagios, pero dar un respiro a los comercios que claramente se han visto muy afectados. Está relacionado estas etapas de apertura y cierre dentro de la alerta naranja con la restricción vehicular, que también es bien particular. En algunos casos va desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche en las zonas de menor riesgo, la alerta amarilla, y en los casos de zona naranja va de 5 a 5, pero diferenciado por placa, y también va a depender de si se está en la fase de apertura o en la fase de cierre. En la fase de cierre, como les comentaba, hay mayor restricción y solo se puede circular 2 veces a la semana. Por el contrario, en la fase de apertura se puede circular todos los días, salvo un día específico, 2 días específicos más bien, de lunes a viernes según la asignación de placa, y el sábado o el domingo, dependiendo si la placa del vehículo termina en número par o en número impar. Respecto a los establecimientos y cuáles están permitidos, cuáles están cerrados, lo vamos a ver posteriormente. Muchas gracias, don Ignacio. El sistema de fases, como hemos visto, es la regla general por país. Y digamos, desde ese punto de vista, el sistema guatemalteco recién entra en vigor y, como dije, es un sistema municipal. El 70% de los municipios del país están en rojo en este momento. Eso implica una apertura de la capacidad de transporte, apertura de negocios y oficinas en horarios restringidos y medidas en cuanto a capacidad de las personas. Actividades no permitidas continúan en cuanto a reuniones públicas, deportes individuales permitidos a aire libre, deportes colectivos y actividades culturales muy restringidas, casi en cero, sin público. Restaurantes a un 25%, aquí dice 30% de capacidad, pero es 25% en áreas interiores y 50%, y con restricción de capacidad de una persona cada 4 metros cuadrados de instalación. Eventos religiosos limitados a 10 personas, centros comerciales y de conveniencias abiertos con restricción de horarios, limitada por metraje y entrega de mercadería en parqueo, en algunos casos, industria abierta con aforo por metro y por distancia. Las medidas y el sistema de semáforos en Guatemala, en términos generales, lo que atiende es básicamente a distanciamiento social y a mantener mayor o menor distanciamiento según el desarrollo de 2 parámetros fundamentales, los que mencionábamos: número de casos por millón y porcentaje de positividad de las pruebas. En la medida en que estos porcentajes van bajando, pasamos de rojo, que es el 70%, a naranja, hoy por hoy es el 20% de municipios del país. Restaurantes y ciertos eventos públicos son permitidos en este caso. La capacidad se amplía en restaurantes. Se permite presencia con aforos de parqueo en el interior del país con 50% de ocupación, por ejemplo. Y así los porcentajes van incrementándose gradualmente hasta que llegamos, por ejemplo, a una alerta amarilla. La alerta amarilla
que hay en este caso, pues básicamente lo que hace es incrementar los aforos y capacidades de personas en establecimientos, pero nuevamente, no es una medida de que ciertas actividades permanezcan cerradas, salvo el caso de actividades culturales y de eventos públicos. Esa es la excepción. Pero no son índices que promueven básicamente la actividad económica, sino todo lo contrario. Son índices que lo que señalan es que en la medida en que se den ciertas características en cuanto al número de casos y en cuanto a la positividad en esa medida, se va regresando a una situación normal, que es básicamente con el semáforo en verde. En todas las fases el uso de mascarilla sigue siendo permitido, y esa es, digamos, la regla general. Paso en este momento a darle la palabra a Katia nuevamente, que nos va a explicar el sistema de fases, cómo opera en El Salvador. Muchas gracias. En El Salvador, el plan de reapertura económica, como mencionamos anteriormente, se encuentra comprendido en 5 fases, las cuales se encuentran divididas en sectores económicos y actividades sociales. Sin embargo, siempre se recomienda a todas las empresas a mantener en teletrabajo aquellas actividades que puedan realizarse en esa modalidad. Esto es para efecto de reducir el riesgo de contagios, ¿verdad? Actualmente nos encontramos en la fase 1. En ella se han determinado los sectores y o actividades económicas que se encuentran autorizadas para operar. Por ejemplo, tenemos autorizado a operar el sector de construcción, a la manufactura textil y electrónica, la industria aeronáutica, el aeropuerto, por ejemplo, únicamente está permitido solo para la repatriación, los vuelos humanitarios y las terminales de carga. De ahí, vuelos comerciales no se encuentran permitidos. Los centros comerciales, en este caso, sí se encuentran abiertos, pero únicamente está permitido que operen farmacias y establecimientos de comida, pero solo para llevar o delivery. Luego, bueno, la fase 1 se encontraba comprendida con el primer decreto entre las fechas 16 de junio al 16 de julio y se prorrogó por 30 días. Y ahora, con la entrada en vigencia el día de ayer del decreto ejecutivo número 32, esta fase va a estar vigente hasta el 19 de agosto y esto ha sido debido al incremento de contagios en el país. Luego pasamos a la fase 2, en la cual se amplía la producción y las actividades sociales y así sucesivamente en dicho decreto se van detallando el sector que se va a permitir operar, siempre cada uno respetando la fase hasta que lleguemos a la fase número 5, que es la última fase, que es la ya llamada nueva normalidad, ¿verdad? En donde ya se permiten todas las actividades económicas y recreativas, como por ejemplo los deportes de contacto y conciertos. Pero siempre no olvidemos que estas fases pueden ser modificadas, como dijimos al inicio, dependiendo de la evolución de la pandemia y al análisis de factores de los riesgos antes mencionados. Gracias. Adelante, Ricardo. Gracias, Ignacio. Pues en Honduras tenemos las 3 regiones, como les había mencionado anterior, región 1, región 2 y región 3. Y vamos a iniciar, o se inició el 1 de junio con la primera fase. Primero era fase 0, después fase 1, a donde el 20% de la población, según por la región, en la región 3, que son la mayoría de las personas, es donde estaba el 20%. Región 2 iban 40% de los empleados y región 1 el 60%. Pero todo esto se modificó debido al alto contagio que estaba dándose a nivel nacional y se paró a nivel 1 y nivel región 3 quedó en fase 0. Quedó en fase 0 alrededor de 1 mes y medio y el día de ayer autorizaron a nivel nacional nuevamente la apertura de fase 1, excepto a unos pequeños municipios que tenían alto contagio. Decidieron los alcaldes a través de la mesa multisectorial y SINAGER no aperturarlos para controlarlo un poco y poner centros de tiraje.
Asimismo, a todos los niveles, en todas las regiones, queda habilitado el sistema agroalimentario, que este es básico para el país, también el transporte pesado para el movimiento de la mercadería, y se han habilitado pilotajes de comidas rápidas para entrega únicamente en deliveries. También han puesto algunas medidas en la fase 1 que obligatoriamente la empresa mediana y grande tienen que tener centros de triaje. ¿Qué significa los centros de triaje? Son estos lugares que les han llamado en nuestro país como hospitalitos, para quitar un poco la carga de los hospitales de gente que tiene dudas si tiene COVID por gente que tiene síntomas similares al COVID, pero puede ser dengue o otro similar. Pues lo que han hecho es crear estos centros para atención primaria, ver si tienen realmente el virus COVID y los están atendiendo. Entonces, esto ha ayudado bastante para liberar los hospitales y poder seguir implementando esto. Y a partir de agosto va a haber un pilotaje importante en el transporte público, que es uno de los temas más temidos debido a que normalmente este sector nunca ha tenido un control. Entonces, y esto es algo que las empresas también han pedido porque la mayoría de sus colaboradores se transportan en este tipo de transporte y por lo cual se les ha complicado las aperturas en las fases. Gracias, Ignacio. Andrés nos explicará el caso de Nicaragua. Gracias. Gracias, Ignacio. Bueno, como les comentaba anteriormente, al no haber existido un cierre de la actividad económica en el país, no se estableció una reapertura como tal, ¿verdad? Esto sin perjuicio de que el Estado, a través del Ministerio de Salud, pueda dictar medidas adicionales a las ya dictadas para establecer controles u otro tipo de medidas si considera que el desarrollo de la pandemia en el país así lo amerita, ¿verdad? Desde el punto de vista de las empresas, por iniciativa propia y de acuerdo a la naturaleza de sus negocios, como les comentaba, han adoptado medidas como el teletrabajo, controles de acceso, ¿verdad? Con protocolos de bioseguridad, uso de mascarillas, etcétera, ¿verdad? Gracias, Ignacio. Carolina nos va a exponer el caso de Costa Rica. Adelante, Carolina. Muchas gracias, don Ignacio. Como les comentaba, en el caso de Costa Rica tuvimos ayer precisamente un nuevo esquema y me parece más sencillo comentárselos de manera gráfica. Les comenté que está dividido el país en zona amarilla y zona naranja. Hay un cambio importante antes o en este momento, ¿verdad? Tenemos más localidades en zona naranja, por lo tanto con más restricciones. Sin embargo, el comportamiento de la pandemia ha venido mutando, cambiando, en donde la mayor cantidad de contagios se centran en el gran área metropolitana, que es básicamente el área naranja que vemos en el centro del mapa. En el centro de Costa Rica, en el gran área metropolitana, tenemos prácticamente la mitad de la población, 2.4 millones de personas, algunas en condiciones de hacinamiento y condiciones de pobreza importantes, lo cual dificulta un poco pues el poder guardar la distancia o el poder quedarse en casa porque existe la necesidad de salir a buscar comida, a buscar dinero para sobrevivir. Entonces, de ahí que esta política que se haya establecido en la zona naranja va a permitir la fase de apertura del 1 al 9 de agosto, en donde prácticamente se va a poder abrir los establecimientos sin restricción horaria, ¿verdad? Y lo que son, digamos, servicios de necesidades básicas, servicios a domicilios, hoteles y moteles, puertas cerradas de teatros e iglesias, deporte de contactos de alto rendimiento sin espectadores, mercados, supermercados, mini super, panaderías, carnicerías, verduras, suministros de higiene, etcétera. Piscinas, ese tipo de actividades. Básicamente en la fase de apertura, la diferenciación va a ser, como les comenté, limitado a lo que es la restricción vehicular. De 5 de la mañana a 10 de la noche en los cantones o en los lugares de alerta amarilla y de 5 de la mañana a 5 de la tarde en los de alerta naranja.
se mantiene, como nos comentaba don Ignacio, restricción absoluta para actividades en las cuales no se puede garantizar el distanciamiento, como también nos comentaba Ricardo, por ejemplo, como los conciertos, teatros sin restricciones, grandes aglomeraciones, de manera que es muy controlado y muy cambiante, ¿verdad? Que eso es lo que esa es la regla en estos momentos. El detalle de actividades es muy extenso para poder mencionarlos todos, pero si alguien quiere acceder a la información, con mucho gusto me contacta y se la hacemos llegar. Muchas gracias. La reapertura obliga básicamente a dar un nuevo vistazo a las disposiciones relativas a comercio exterior y aduanas, y luego a las disposiciones migratorias. La parte propiamente aduanera y de control sanitario tienen el común denominador en toda la región de mucha legislación común. Entonces, toda Centroamérica, por ejemplo, está sometida al Reglamento Sanitario Internacional. El reglamento fue emitido por la Asamblea General de OMS, es un documento de 2006, y este trata básicamente, entre otros aspectos, de temas de cooperación en materia de salud, y en cuenta disposiciones relativas a cuarentenas de personas, de medios de transporte y de carga. La regla general, según el Reglamento de Salud Internacional, el Reglamento Sanitario Internacional, es que se impide tener cuarentena extendida a vehículos, a medios de transporte. Se impide tener cuarentena extendida a carga. Dice básicamente que en cuanto a vehículos y a carga, la medida cuarentenaria será única y exclusivamente la estrictamente necesaria como para aplicar las fumigaciones necesarias para lo que sea necesario de llevar a cabo según el tipo de vector o según el tipo de contagio que pueda haber. Por otra parte, existe el aspecto propiamente de la obligación de informar a OMS. Al inicio de la pandemia, cuando OMS declaró la pandemia, se dio el caso de vehículos o de medios de transporte que fueron obligados a cuarentenar en puertos de la región. Esta situación, incluso por periodos que excedían de 14 días. Esto básicamente es una situación que en términos generales ha sido corregida, pero básicamente aquí hay una combinación de actividades y por eso es que es sumamente importante la coordinación entre autoridades. La parte relativa a salud es solo una parte, digamos, del manejo logístico de carga de productos y de personas. Entonces, ese manejo logístico requiere la coordinación entre las autoridades de gobierno portuarias, digamos, en el caso de Guatemala es la Capitanía de Puertos, y por otro lado, la parte relativa a salud, la parte relativa a aduanas. Eso, digamos, del lado de manejo de productos se establece por medio de convenios entre cada una de esas entidades. El Código Aduanero Único Uniforme Centroamericano es el que regula precisamente esta situación. A la fecha, en teoría, no ha habido ninguna limitación propiamente al manejo de carga en toda la región, y sin embargo tuvimos un cierre bastante amplio en el tiempo de fronteras entre Costa Rica y Nicaragua. La región del lado sanitario está cubierta básicamente por los convenios y acuerdos que se celebran en el seno de la Organización de Sanidad Agropecuaria Regional. El organismo internacional OIRSA es el que se encarga básicamente de la sanidad vegetal. La sanidad vegetal no es precisamente, digamos, un punto específico en el caso de esta pandemia, y sin embargo, pues, digamos,
no quiere decir que algunos países eventualmente puedan intentar establecer algún tipo de medidas, pero en todo caso las medidas deben de establecerse en el seno de estos organismos y a nivel regional. Entonces, la parte de comercio intrarregional está bastante, digamos, regulada y en una forma tal que la regulación sea, en términos generales, uniforme. Claro, el propio Código Aduanero Uniforme Centroamericano establece la facultad de ciertos países de dar algunas normas y pautas para regulación regional específica para ciertos productos. Y en cuenta, el Cauca y el Recauca establecen exenciones en caso de salud. Las exenciones en caso de salud están cubiertas por el Reglamento Sanitario Internacional. Pero en todo caso, sí podrían eventualmente, con los retrocesos de la pandemia, darse algunas medidas propias en cada país, como las que vamos a explicar a continuación. En el caso de Honduras, Ricardo inicialmente, y luego en el caso de El Salvador, Katia. Cedo la palabra ahorita a Ricardo para algunos aspectos propios de Honduras. Adelante, Ricardo. Gracias, Ignacio. Si me pones la filmina, por favor. Sí, con mucho gusto. Es importante determinar que hay 3 puntos migratorios: el terrestre, el marítimo y el aéreo. El marítimo no ha tenido ningún impacto. El marítimo ha seguido funcionando normalmente. Claro, han habido atrasos por temas de inspecciones, por temas de seguridad. Hay que limpiar los contenedores que vienen de una forma más exhaustiva. Y la única medida en este caso es que la tripulación no se puede bajar. No hay tampoco autorizado movimiento de cruceros de personas, únicamente es para mercaderías. En cuanto al control migratorio aéreo, todos los vuelos comerciales han sido parados. Únicamente han autorizado en los últimos días, a través de SINAGER, mediante algunos formularios especiales que hay que llenar, vuelos privados y vuelos humanitarios para repatriación de gente que está fuera de Honduras. Y el último es el terrestre. El terrestre siempre ha estado abierto, con algunas medidas excepcionales. Hay que verificar por qué la persona está entrando. Si es un hondureño, hay que aislarlo. SINAGER, que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos que está manejando la crisis sanitaria en el país, ha determinado que todas estas personas que ingresen al país obligatoriamente tienen que tener una cuarentena de 14 días y firmar unos documentos a donde se comprometen a seguimiento y estar informando a la autoridad sanitaria si ellos presentan después de estos 14 días algún síntoma. Entonces, tenemos los 3 puntos habilitados: migratorio terrestre, marítimo y aéreo, pero siempre con algunas limitantes muy específicas, ya que lo que el gobierno ha querido hacer es permitir o no permitir el ingreso de personas que puedan venir con contagios o artículos necesarios para la población que pueda venir con contagios. Gracias, Ignacio. Adelante, Katia. Gracias. En El Salvador no ha habido restricciones en cuanto al tema de aduanas. Todo sigue entrando con normalidad, ya sea terrestre, marítimo y aéreo, aunque sí se aplican protocolos muy estrictos de seguridad en las mercancías que ingresan y se le da bastante prioridad a la carga de materiales de bioseguridad, que esto es mascarillas, lentes, gabachas. Se han decretado también por parte de la Dirección General de Aduana una serie de disposiciones para ciertos temas, que le voy a mencionar algunos, que son las disposiciones generales y transitorias al Ministerio de Agricultura y Ganadería y particulares. Esta disposición es para operaciones de compra de maíz y arroz y frijol para consumo humano en el marco de la emergencia por COVID. También tenemos nuevos códigos arancelarios de referencia para medicamentos y suministros médicos por el COVID. Acá se incluye un listado de medicamentos prioritarios para que estos se les dé un ingreso más expedito. Luego también están medidas para facilitar las importaciones de mercancías originarias de la Unión Europea para medicinas, equipo de uso médico hospitalario, alimentos de primera necesidad sin el llenado del certificado EUR1.
Sin embargo, a pesar de todas esas medidas tomadas y que aduanas ha seguido operando normalmente, sí se ha visto afectada económicamente, ya que hay una reducción del 35% en las exportaciones, ya que antes de la pandemia la recaudación era de 30 millones y posterior a la pandemia se está recibiendo entre 21 y 24 millones, y eso según datos y declaraciones del director de aduanas. Eso es para el caso de El Salvador. Tal vez solo agregar que en el caso de Guatemala las medidas migratorias están reguladas por las disposiciones presidenciales y entonces es un tema que puede cambiar cada 15 días. La fase de apertura no contempla una etapa migratoria específicamente. Entonces las disposiciones presidenciales que se emiten cada semana o cada 15 días señalan básicamente actividades migratorias muy limitadas de ingreso y egreso de personas. Las tripulaciones de naves extranjeras sí pueden ingresar, en general pueden quedarse por razones humanitarias y con cuarentena, y la frontera terrestre cerrada para tránsito de personas, solo de carga. Le pido ahora a Andrés Cuadra que nos comente el caso de Nicaragua. Muchas gracias. A vos, Ignacio. Bueno, como comentaban, ¿verdad? Tenemos una regulación bastante uniforme a nivel regional, con Recauca, Virrecauca, y las demás disposiciones legales que mencionaste. Para Nicaragua cabe recalcar, ¿verdad? En temas de aduana, que la Dirección General de Aduanas emitió una resolución para la implementación de lo que se llama un modelo de gestión coordinada en las fronteras de Peñas Blancas con Costa Rica y el Guasaule con Honduras, ¿verdad? El objeto es el establecimiento de mayores niveles de eficiencia y efectividad en la atención de las operaciones de comercio exterior. Esto tiene importancia, como lo mencionaba Ignacio, ¿verdad? Por el tema del cierre que hubo de la frontera de Peñas Blancas con Costa Rica, y digamos que esta disposición, esta resolución ayuda a facilitar la reapertura, ¿verdad? También cabe destacar que el Estado ha tomado ciertas medidas de orden migratorio, ¿verdad? Sin embargo, no ha habido un cierre o una prohibición como tal, sino el cumplimiento de requisitos impuestos por el Ministerio de Salud, como solicitar a los viajeros el resultado negativo de la prueba de COVID realizada en un periodo no mayor a 72 horas antes del ingreso al país, ¿verdad? Los viajeros nacionales que presenten síntomas como fiebre y otros síntomas respiratorios no podrán ingresar al país. Los nacionales que presenten estos síntomas podrán ingresar, pero pasarán a resguardo domiciliar o cuarentena domiciliar, cumpliendo el protocolo que para eso ha establecido el Ministerio de Salud. Y los viajeros que a su ingreso presenten el resultado negativo de la prueba del COVID y que no presenten ningún síntoma respiratorio o de otra naturaleza relacionado a COVID-19, podrán tener movilidad libre dentro del país y nada más se les dará un seguimiento telefónico por parte de las autoridades de salud por un periodo de 14 días. Gracias, Ignacio. Adelante, Carolina, con Costa Rica. Muchas gracias. Como aspectos específicos para el caso de Costa Rica, sí mencionar que en efecto Nicaragua y Costa Rica tuvieron una coordinación y la medida interna, bueno, previo a esto, previo al transporte terrestre, es decir que el transporte internacional vía aérea o vía marítima se mantiene sin limitaciones. Claro está, pues con los protocolos de limpieza que sean necesarios en virtud de la naturaleza de las mercancías. Y en cuanto al transporte terrestre, en efecto hubo una coordinación entre Costa Rica y Nicaragua para agilizar los trámites en frontera y minimizar el tiempo de espera de los transportistas. Se habilitaron paradas específicas, condiciones controladas, puede haber el enganche o el convoy que se establece en donde las autoridades nacionales acompañan a los transportistas, a los camiones, de frontera a frontera, pues para asegurar y garantizar que una permanencia, digamos, limitada en el país. Y también la Comisión Nacional de Emergencias apoya a los transportistas en tránsito
facilitándoles instalaciones para que puedan descansar y continuar de manera saludable y adecuada hacia Peñas Blancas, Paso Canoas y viceversa. En cuanto a los temas de migración de personas, a partir del 1 de agosto y con la finalidad de reactivar la economía, específicamente el sector turismo, del cual tanto dependemos, hay apertura de vuelos comerciales desde destinos limitados. Solamente se permiten viajes provenientes de la Unión Europea, Reino Unido y Canadá. No existe prohibición de ingresos relacionada con la nacionalidad, eso es importante, pero solamente se permite el ingreso de personas provenientes de estos puertos aéreos. Cualquier otra nacionalidad debe de permanecer, esto fue una variación de último momento, debe permanecer al menos 14 días en aislamiento, si no es que proviene de estos países autorizados que se supone que ya tienen controlado de manera más adecuada la propagación del virus. Existe un protocolo que cumplir, debe de completarse un formulario, tienen que presentar una prueba de un examen negativo que dentro de las 48 horas se realizó y fue negativo. Además, deben de contar con un seguro de viaje nacional o internacional que expresamente contemple y cubra la posibilidad de enfermedad por riesgos de COVID. Las fronteras terrestres no están abiertas hasta nuevo aviso. Muchas gracias. Vamos a ver a continuación las medidas de orden tributario. Esto representa un reto para todos los países porque la baja en la recaudación obliga a tomar medidas tributarias o financieras en el país. Lo que Guatemala hizo fue básicamente endeudarse para tratar de resolver y paliar los gastos adicionales de la crisis. Ha habido alguna iniciativa para una amnistía tributaria, algunas iniciativas para cobro de tributos, para demoras o para moratorias en cobro de tributos. Ha habido diferimientos de cuotas patronales de seguro social, diferimiento de cuotas de pago de impuesto solidaridad y un programa de compra del Banco de Guatemala de emisión de bonos del Tesoro, casi que por 11,000 millones de dólares este año. El problema fundamental es que las medidas de orden tributario se agotan y eso, digamos, con una caída importante de ingresos tributarios del orden de 18% en el país, es una situación que complica las finanzas públicas. Entonces, una medida de orden tributario creo que es posible que se venga en los siguientes meses. Pido a Katia que nos dé algunos aspectos de las medidas presupuestarias y fiscales del Salvador. Adelante, Katia. Gracias, Ignacio. Pues el gobierno de El Salvador igual ha buscado implementar un adecuado manejo financiero de la crisis y a la vez salvaguardar las finanzas públicas para que se pueda responder adecuadamente a las necesidades de la población y a los sectores afectados, así como mantener una estabilidad económica en el país. En ese sentido, se dictaron unas medidas presupuestarias adoptadas en el marco de la pandemia por COVID, como por ejemplo que se han suspendido los proyectos de inversión pública financiados con recursos del Fondo General del Estado y que antes del mes de abril no presentaban compromisos de contratación de obras. Esto para que se pueda hacer uso de los fondos para responder a la emergencia. Otra de las medidas tomadas es que se aprobó la suspensión temporal del cumplimiento de parámetros e indicadores fiscales contenidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal, debido a que por la crisis de COVID, obviamente iba a afectar negativamente el crecimiento económico y otras variables relevantes, como por ejemplo consumo, remesas, exportaciones, entre otras, ¿verdad? Se han implementado también algunos beneficios tributarios y se han establecido mecanismos a plazo para aliviar las necesidades de flujo de efectivo para empresas, para el beneficio de empresas y para el beneficio de familias. Como por ejemplo, hubo una ley especial que duró por el plazo de 3 meses, que consistía en diferir pagos de energía eléctrica, servicios de televisión, internet, telefonía. También ahora se planea reducir también por el periodo de 3 meses
el consumo de energía, implementar un plan para reducir en un 30% la tarifa de energía eléctrica, y, o sea, siempre orientado para ayudar a la economía de las familias salvadoreñas. También está la ley transitoria del cumplimiento de obligaciones tributarias en la emergencia nacional. Este es uno de los decretos más relevantes, ya que contiene prórrogas de plazos para presentar las declaraciones de IVA, renta. Existe también exoneración de multas y recargos por ese retraso. Eso es lo que se ha implementado en el país. Adelante Ricardo, para Honduras. Gracias, Ignacio. Ok, en Honduras realmente el apoyo ha sido muy poco para las empresas. La empresa grande tuvo que pagar su impuesto como corresponde a finales de abril, y sí se hubo una diferencia para la pequeña y mediana empresa que no ha operado a la fecha. Estos tienen que pagar sus impuestos del impuesto sobre la renta al 31 de agosto de 2020 y adicionalmente a otros tipos de impuestos, la aportación solidaria de activo neto, contribución del sector social. Hay varios impuestos pequeños que van en este alivio, digamos, para estas pequeñas empresas, y lo que se ha visto es que no ha habido ese apoyo tan relevante para estas empresas debido a que sí han tenido que estar pagando sus salarios sin necesidad de poder estar vendiendo. Entonces sus impuestos los han tenido que cubrir a cabalidad. La única otra prórroga que se hizo también es en el pago a cuotas. Se diferenció en otros periodos los pagos a cuotas que normalmente abarcaban, ya los tuvieron que haber iniciado pagando, se movieron para septiembre, para noviembre y para enero. Entonces eso da tal vez un alivio para las empresas para que esos impuestos adelantados que van pagando del año 2020 puedan hacerlos en momentos diferenciados. Y otro tema importante que a nivel nacional se dio una amnistía tributaria municipal hasta el 31 de diciembre del 2020. Esto es para todos los tributos municipales, incluyendo bienes inmuebles. Gracias, Ignacio. A continuación, Andrés nos hablará del caso de Nicaragua en cuanto a los ingresos tributarios. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, a nivel nacional no se ha implementado ninguna medida o plan tributario, ¿verdad?, para brindar algún tipo de alivio, ¿verdad?, al impacto real de la pandemia en los diversos sectores económicos, ¿verdad? Digamos que se ha optado por el mantenimiento de la actividad económica en el país, de tal manera que las empresas sigan generando, aunque claramente no al mismo ritmo que antes, y eso también tomando en consideración que ya venimos, digamos, con una crisis económica desde antes de la pandemia, ¿verdad? En ese sentido, cabe destacar también que ha habido una reducción de la tarifa de energía. En este caso en Nicaragua es de un 3%, ¿verdad? Asimismo, tal vez no es un tema de orden fiscal, ¿verdad? Pero sí financiero, y es un tema relevante para las empresas y para las personas en general, es que la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras en Nicaragua ha emitido una resolución en junio para establecer condiciones crediticias temporales que permitan, digamos, otorgar ciertas facilidades de crédito a los deudores, ¿verdad?, de tarjetas de crédito, créditos de vehículos personales, hipotecarios, microcréditos, pymes, por ponerle un ejemplo, está ahí en la filmina, ¿verdad?, para, digamos, sistemar de mejor manera sus obligaciones financieras, ¿no? Entonces, ahí sí podemos hablar de un alivio, ¿verdad? Gracias, Ignacio. Muchas gracias, Carolina. El caso de Costa Rica creo que también es importante en el caso de algunas medidas. Adelante, Carolina. Muchas gracias, don Ignacio. Sí tuvimos una ley de alivio fiscal, sin embargo era limitada para los meses de abril, mayo, junio. Lo que establecía era una moratoria en el pago del impuesto de valor agregado en el selectivo de consumo y permitía pagos parciales sobre las utilidades, o sea, el impuesto de renta.
Establecía como parte de ese alivio que estas empresas no estaban obligadas a cumplir, son tributos mensuales, no estaban obligadas a hacerlo durante este periodo trimestral, sino que se les permitía hacerlo hasta el 31 de diciembre, sin multas y sin intereses. Si no les fue factible o no les va a ser factible cancelar al 31 de diciembre esos impuestos, entonces deben de acudir antes del 31 de octubre a solicitar un arreglo de pago con la administración tributaria. Se contemplaba también la exoneración del impuesto de valor agregado en arrendamientos de locales comerciales, por ese periodo también únicamente. No hubo prórrogas, así que esto se limita para ese periodo y tendrán en efecto las empresas pues que tomar las previsiones necesarias para cumplir con sus obligaciones en los meses siguientes y no incurrir en sanciones o en multas o en intereses. En otro orden de ideas, bueno, importante, esto sí se aprobó la semana anterior, es que se dio una ampliación con las reformas fiscales que tuvimos el año pasado y antepasado. Se permitía o se iba a gravar al sector construcción y los servicios turísticos con impuesto de valor agregado. Eso se le dio una moratoria y se prorroga por un año adicional, es decir, hasta el semestre del año entrante. En otro orden de medidas, no propiamente fiscales, sino financieras, se dio una reducción en las reservas de las entidades bancarias para que sean destinadas a préstamos y poder activar la economía y ayudar a las empresas. Una reducción de la tasa de política monetaria, que eso tiene una incidencia directa en las tasas de los préstamos. Y en el sistema de banca para desarrollo también se dieron algunas medidas de alivio, como moratoria en pago de capitales, periodo de gracia, refinanciamiento de operaciones o capital de trabajo para emergencias, avales de cartera e individuales, básicamente. Muchas gracias. Respecto de cómo va a funcionar el Estado en la reapertura, el caso de Guatemala, los organismos del Estado están abiertos en horario restringido, el organismo judicial sigue cerrado, salvo el caso de urgencias, hasta el 7 de agosto. El cierre del organismo judicial ha sido, digamos, uno de los grandes limitantes en el caso de Guatemala y no existe una visibilidad de cuándo va a abrir y cómo va a abrir. Hay proyectos de ley con relación a esto, pero no han sido tramitados con celeridad en el Congreso. Los plazos administrativos fueron suspendidos hasta el 3 de julio. Los plazos judiciales están suspendidos en términos generales. No hay visibilidad de medidas a mediano y largo plazo. El Estado no está incluido en el sistema de semáforos en cuanto a foros ni en cuanto a ningún tipo de medida, y eso llama la atención. En cuanto al Estado, en cuanto a las contrataciones públicas, es importante decir, y esto es genérico para la región, que se han instaurado regímenes de excepción para las contrataciones públicas en Guatemala. Paso en este caso ahora le doy la palabra a Katia en El Salvador, quien nos va a exponer lo relativo al gobierno. Muchas gracias, Ignacio. Para el caso de El Salvador, las oficinas de gobierno han habilitado por citas, asesoría telefónica y también han dado la opción de realizar trámites en línea, ya sea en registros públicos, en la Corte Suprema de Justicia, alcaldías, juzgados, incluso ya hoy los abogados, para el caso de los juzgados, existe un sistema en donde se pueden registrar en línea y recibir las notificaciones ya directamente en su celular o por correo electrónico. También en El Salvador fueron suspendidos los plazos administrativos y judiciales hasta el 10 de junio, pero a partir de esa fecha ya empezaron a correr los plazos administrativos y judiciales como usualmente se da. También la Asamblea Legislativa aprobó una reforma en el Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles en el sentido de realizar ya audiencias virtuales, esto para evitar la exposición y contagios, ¿verdad? Pero dicha reforma aún no ha entrado en vigencia, va a entrar luego de su publicación en el Diario Oficial. De momento todo está funcionando con normalidad, en cada institución siempre se está aplicando un fuerte protocolo de bioseguridad para ingresar
y porque lo que se trata es evitar todo tipo de aglomeraciones de personas, ¿verdad? Y cada oficina de gobierno ha emitido sus propios boletines de información que contienen sus protocolos y su horario de atención al público. Gracias. Ricardo nos va a dar el caso de Honduras. Adelante, Ricardo. Gracias, Ignacio. Pues en Honduras las instituciones, debido a los cambios constantes que han habido por la pandemia, iniciaron a trabajar muchas instituciones, algunos presenciales y otros virtuales, y volvieron a cerrar. Ahorita están aperturados los puntos más básicos para que el Estado pueda funcionar y la economía no se pare a un 100%. La parte judicial sí está parada, no han habido reapertura, se trató, pero hubo un contagio muy alto en el edificio administrativo judicial y se determinó cerrarlo. Todos los plazos y términos procesales ahorita se consideran inhábiles, por ende no hay esa sorpresa de que algo pueda pasar en algún expediente administrativo o judicial. Sí hay instituciones muy importantes como el ARSA, en temas sanitarios, que están trabajando, en marcas, en la Comisión de Banca y Seguro, en Banco Central, en la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Todo esto para que la parte dinámica del comercio siga moviéndose, puedan entrar productos y salir productos. Muy importante, nosotros como país vimos un alto crecimiento en la importación de productos de bioseguridad que obviamente ocupaban registros sanitarios, porque si no las portuarias no los dejaban ingresar. Y por eso es que el ARSA debería seguir operando. Y los demás pues siguen parados. Estamos esperando con esta nueva apertura cuáles serán los lineamientos del gobierno en cuanto también al teletrabajo que también habíamos expuesto en un webinar anterior. Gracias, Ignacio. Adelante, mi estimado Andrés, para el tema de Nicaragua. Gracias. En el caso de Nicaragua, el Estado, el gobierno, pues ha optado por mantener un funcionamiento completo, ¿verdad? Por parte de las diversas instituciones. No se ha aplicado ninguna reducción en las jornadas de atención al público ni laborales por parte de las diversas instituciones. Sin embargo, cada institución ha tomado medidas, ¿verdad? Diversos protocolos, a nivel de controles de acceso, distanciamiento social. Obviamente hay una, digamos, ruta crítica distinta para ir a los edificios del Poder Judicial, ¿verdad? Pero no ha habido un cierre, digamos, como tal, ni ninguna reducción o medida precautoria en estos momentos para eso, pues, ¿verdad? Listo, gracias, Ignacio. Adelante, Carolina, con el caso Costa Rica. Muchas gracias. La premisa general para el caso del Estado de Costa Rica es garantizar los servicios básicos, o sea, que haya continuidad en los servicios básicos. Todos los puestos teletrabajables, tanto en sector privado como sector público, las instituciones públicas en este caso, operan bajo esa modalidad. También cuando han habido fases de cierre total del país, se manda a los funcionarios de vacaciones. Dentro de la medida, y eso va a depender de cada una de las instituciones, mediante citas previas en el Poder Judicial, la garantía de los derechos de los detenidos, en el caso de materia penal, y se está migrando también, dependiendo pues de cada uno de los despachos, a protocolos y audiencias virtuales. También se trabaja mediante alianzas, por ejemplo, Migración, el Banco de Costa Rica, Correos de Costa Rica, Registro Civil, en donde los ciudadanos no tengan que tener que presentarse a las oficinas, sino que pueden acudir a Correos de Costa Rica, que están por todo el país, a retirar sus documentos. También se dio una prórroga automática en la mayoría de los documentos que vencían y son necesarios para operar. Y también existe sistema de excepción para las licitaciones cuando sea calificado como emergencia. Muchas gracias. La apertura en todos nuestros países genera ansiedad de parte de los dueños de negocios. Entonces, la pregunta en términos generales es, ¿cuál es el tipo de responsabilidades que eventualmente puede tener un negocio y cómo las mitiga uno? Entonces está la responsabilidad frente a los
a los colaboradores. ¿Cómo el colaborador puede acudir con confianza al centro de trabajo? Por eso se sigue privilegiando el teletrabajo, pero en todo caso hay trabajos que exigen permanencia. Y en esos casos, el seguimiento de las medidas de mitigación ordenado por las autoridades es quizás la regla esencial para eliminar cualquier tipo de responsabilidad. Y el otro es la intervención de las autoridades de seguridad social. Pero la pregunta clave es, ¿qué responsabilidad puede tener el patrono en el caso de un contagio? Pues la respuesta corta es que la tiene, siempre y cuando solo si no ha seguido las reglas de higiene y seguridad en el trabajo. Entonces, los protocolos de higiene y seguridad se convierten en esenciales para la apertura. El no seguir medidas de seguridad en el trabajo también implica una responsabilidad penal. La responsabilidad penal está contemplada en una figura de contagio que contiene el artículo 305. Ya ha habido casos, básicamente, donde las autoridades han perseguido esas figuras de contagio en el caso de personas que no han obedecido las medidas de restricción. En este caso, la figura penal conlleva siempre una responsabilidad civil. Entonces, por eso, nuevamente, el seguimiento del protocolo de medidas de seguridad se convierte en esencial para evitar cualquier tipo de responsabilidad que pudiera haber. La responsabilidad civil se deriva generalmente de aspectos derivados de responsabilidad civil objetiva. La responsabilidad civil objetiva se da fundamentalmente por razones propias de que el inmueble en el que ocupa un negocio, digamos, tenga emanaciones o sustancias infectantes, y eso es una causal de responsabilidad civil en la que, digamos, la prueba de que no se ha dado este contagio de esta manera deviene y se invierte a favor o a cargo del centro propiamente, y eso obliga a tomar medidas de precaución y a medidas de seguridad y a documentarlas adecuadamente. Regla general es documentar adecuadamente todas las medidas, llevar a cabo los protocolos y básicamente tener consentimientos informados de parte de colaboradores, empleados y terceros. El caso de El Salvador lo va a exponer en este momento Katia. Muchas gracias, Ignacio. En el caso de El Salvador, igualmente todas las empresas están obligadas a adoptar un protocolo de seguridad sanitaria y en caso de incumplimiento de las medidas, esto deriva en consecuencias más que todo administrativas. El Ministerio de Salud, como hemos venido hablando desde el inicio, es el encargado de velar por el cumplimiento de estas medidas y con la colaboración del Ministerio de Trabajo y Previsión Social realizan inspecciones en diferentes lugares de trabajo y deben informar sobre cualquier anormalidad que se encuentre, ¿verdad?, para llevar el debido proceso administrativo correspondiente. Por ejemplo, en el caso de que una empresa entre a operar en una fase que no le corresponde, se le puede ordenar hasta el cierre temporal de su negocio. Y en el caso que se determinen infracciones en la toma de medidas sanitarias realizadas por los empleadores, la sanción se determinará según la gravedad del hecho que determine el Ministerio de Salud y se llevará a cabo bajo el procedimiento de la Ley de Procedimientos Administrativos. Y si se determina la infracción en resolución definitiva, esta resolución se puede certificar y puede ser enviada a autoridades competentes cuando se estime que se puede deducir responsabilidades civiles o penales. Y para el caso de los trabajadores, se les va a aplicar el reglamento interno de trabajo, pero para ello el empleador debe realizar las modificaciones respectivas a dicho reglamento y a su programa de gestión de prevención de riesgos ocupacionales, en donde se deben incluir estas medidas sanitarias que empleará la empresa y así el patrono podrá determinar las faltas cometidas por el trabajador y fijar las amonestaciones que crea pertinentes, también dependiendo de la gravedad. Eso es el caso de El Salvador.
Ricardo nos va a exponer el caso de Honduras. Gracias, Ignacio. Para Honduras hay dos legislaciones importantes que han salido en este tiempo. Una es la ley del uso obligatorio de mascarillas y los protocolos de bioseguridad, y el otro es la ley temporal que prohíbe el uso de mecanismos manuales y electrónicos dactilares. ¿Qué son estas dos leyes? Una es que todo el mundo tiene que andar mascarillas. En cualquier lugar no puede no andarla, y si van a un comercio y no andan mascarillas, son susceptibles de un cierre. También el patrono puede sancionar al trabajador. Obviamente hay que modificar el reglamento de trabajo. No estaba contemplado estas leyes en el reglamento de trabajo y por ende no pueden ser unas sanciones que podamos aplicarle al trabajador directamente. Sí podemos hacer algunas medidas adicionales como despacharlos del establecimiento. Actualmente la Secretaría del Trabajo, la Policía y SINAJER están haciendo protocolos de investigación a los centros de trabajo para ver si están cumpliendo los mismos. Si no están cumpliendo los mismos, pueden ser cerrados y sancionados. También está la ley, como les comenté, de uso de dactilares. Esto específicamente para evitar el contagio, porque esto se transmite mediante un toque de algo que cayó un microbio del virus. Entonces, las empresas están ahorita prohibidos de utilizar estos métodos a donde para controles de entrada y salida tengan que usarlo. Entonces, se les ha exigido que se les tiene que quitar esto. Gracias, Ignacio. El caso de Nicaragua lo va a exponer Andrés Cuadra. Sí, gracias, Ignacio. En el caso de Nicaragua no ha habido ninguna resolución actual que se haya emitido en el contexto, digamos, de la pandemia. Sin embargo, sí recomendamos, ¿verdad?, aplicar con mayor fuerza las medidas de higiene y seguridad establecidas en el Código de Trabajo y en la Ley de Higiene y Seguridad, ¿verdad? Esto implica o puede implicar la actualización de esas medidas dentro de los reglamentos de trabajo de cada empresa, ¿verdad? Si bien no ha habido no han habido disposiciones legales nuevas al respecto, claramente ha habido un cambio de circunstancias, digamos, que hacen que, me refiero a la pandemia, claramente, que hacen que tengamos que ver un poco más a fondo los temas de higiene y seguridad en los lugares de trabajo, ¿verdad? Gracias. El caso de Costa Rica lo estaría exponiendo ahora Carolina. Adelante, Carolina. Muchas gracias, don Ignacio. Dos, digamos, sanciones muy puntuales, que es la revocatoria del permiso sanitario de funcionamiento a todo aquel establecimiento que incumpla las medidas sanitarias o los horarios autorizados para funcionar. También se establecen multas a los ciudadanos que incumplan las medidas sanitarias, por ejemplo, de restricción vehicular. Se les retiran las placas y se les multa con una suma de alrededor de $200. También en cuanto a temas laborales, nada más decir, como decía Andrés, se mantienen como consecuencia lógica pues todas las normativas vigentes, y cualquier incumplimiento a la luz de la pandemia que tiene efectos extendidos pues pueden ser aplicadas y sancionados los funcionarios o los ciudadanos, incluso en temas penales. Muchas gracias. Pasamos ahora a la fase de preguntas y respuestas. Tenemos una primera pregunta dirigida al doctor Cofín. Un segundo. Aquí está. El doctor Cofín pregunta, menciona que para ser efectiva necesita de experiencias farmacéuticas. Están hablando de 2020. ¿Qué tan alta para que esto sea? ¿Cuáles son los riesgos? Pierdo la señal, mi querido Ignacio. No se te escucha muy bien. Leo obviamente la pregunta.
En efecto, lo ideal es lo que está colocado. Lo que les decía, lo ideal para tener una vacuna apropiada debería de ser el tiempo que se está mencionando, 12 a 18 meses a partir del inicio de la investigación. Eso nos debería llevar al primer trimestre del año entrante. Obviamente aquí hay una necesidad imperiosa con todo lo que ustedes han descrito en cuanto al efecto económico que esto tiene, y con ello la idea, la pretensión es hacer lo que los gringos han llamado un fast track en el asunto. Es ahí donde comienza un poco la dificultad, porque el fast track implica eventualmente reducir el tiempo de las pruebas, y básicamente las pruebas hay un poco de controversia al respecto, porque la población en la que se pueda poner la vacuna, si la vacuna se prueba en una población eventualmente con una inmunidad bastante intacta, pues la verdad es que no muy vale, ¿verdad? Porque al final lo que se busca es, no puede uno tener una vacuna diferenciada en donde se pueda aplicar a una población que tenga menor riesgo y una población con mayor riesgo, sino que debería de ser una vacuna que tenga un espectro mucho más amplio y una efectividad apropiada. Así que la respuesta es, creo que tenemos la gran ventaja ahora, tenemos la gran ventaja ahora, creo yo, que somos un país, llamémoslo en vías de desarrollo, y le toca a los grandes países desarrollados probar ellos. Y en función de la respuesta que esta gente tenga de las grandes farmacéuticas que están describiendo, Moderna, AstraZeneca, los rusos aparentemente ya tienen una vacuna lista, pues habrá que ver cómo les va a ellos, y en función de eso nosotros podríamos tenerla. Falta determinar justamente el costo, porque este costo, justamente como hablábamos con Ignacio en la mañana, alguien tiene que absorberlo. La población no está en condiciones no necesariamente de una, no digamos de dos vacunas, y todo el mundo debería tener derecho el acceso a esta situación. Así que desde el punto de vista financiero también hay un elemento importante que hay que considerar, y desde el punto de vista estrictamente médico, a mí personalmente me parece que no debemos de contar con que esta sea la solución, sino hasta el primer trimestre del año entrante. Y por tanto, las medidas que ustedes han descrito deberían de continuar, o sea, de estar preparando y manejando este tipo de medidas de contingencia el resto del año, hasta estar seguros de que la vacuna está disponible y es segura para la población. Gracias. Una pregunta para Rosa. ¿No te escucho? ¿La qué? Ignacio, te escucho. Una pregunta para Ricardo. Ok. ¿En qué región de la apertura se encuentra el Distrito Central y San Pedro Sula? Gracias, Ignacio. Esta región es la número 3, la comprendida entre las más complicadas dentro del país, por ser las que más personas y comercios tienen en la misma. Entonces está dentro de la 3, que es la que acaban de reiniciar apertura el día de ayer y únicamente ha autorizado el 20%. Gracias. No sé si me escuchan ahora. Sí, le escuchamos, Ignacio. Perfecto. Una pregunta para Carolina, en Costa Rica. ¿Cuáles son las responsabilidades civiles a las que podría estar sujeto un negocio en el caso
de una reapertura, por ejemplo, ya no frente a un colaborador, sino frente a un cliente o un proveedor de servicios. Muchas gracias. Aquí es bien interesante la pregunta y tenemos que responderla de manera general, acudiendo pues a los principios generales de derecho. Estamos ante una situación de pandemia, tenemos obligaciones y responsabilidades, desinfección aumentada, protección para los colaboradores, pero aquí es bien interesante porque la responsabilidad es compartida. Entonces yo creo que lo más importante, y como se mencionó en algunos de los otros países, yo como propietario de negocio o administrador del negocio no debo de dejar ingresar a una persona que no use mascarilla, por ejemplo. Lo que mencionaba antes, recurrir a los principios generales de derecho. Tenemos que, solo se le va a poder responsabilizar de manera civil, o sea, daños y perjuicios, en el tanto se pueda demostrar que una acción directa del negocio o de los administradores o los funcionarios hayan sido las que causen el daño que se pueda reclamar. Entonces, en realidad, me parece que sería bien baja la probabilidad de que se vaya a poder acusar a un comercio, salvo que efectivamente sea muy obvio y haya pruebas de cámaras, testimonios, etcétera, de que no cumple con ninguno de los protocolos establecidos. Entonces ahí sí podríamos decir que tiene responsabilidad porque no acató las medidas y ese no acatamiento de las medidas pues generó un contagio más amplio y pudo haber generado enfermedad en las personas. Pero sería más o menos en ese ámbito, bajo esas condiciones en las cuales se pudiese establecer. Gracias. Voy a terminar con una pregunta general para todos y respondo yo al final en el caso de Guatemala. ¿Qué perspectivas de medidas económicas adicionales y de apoyo puede haber en toda la región a partir de ahorita, considerando básicamente que los países tomaron medidas que en términos generales iban encaminadas a una duración relativamente corta de una emergencia de 3 a 4 meses, pero nos encontramos ahora con que pasan los 3 a 4 meses de la emergencia y resulta que no hemos salido de ella. Y eso deja a los gobiernos en la perspectiva de promover medidas adicionales o tomar básicamente decisiones arriesgadas. ¿Cómo ven ustedes el panorama a nivel de cada país, sabiendo de antemano que estamos ante una situación donde hay una, digamos, una bola de billar hacia futuro, entonces una bola de cristal hacia futuro? Esa sería la pregunta. Empecemos, si quieren, con Katia en El Salvador y vamos luego con Ricardo y luego con Andrés y luego con Carolina y termino yo. Pues para el caso de El Salvador, como hemos venido viendo, las medidas han sido bien cambiantes. Se nos notifica con cada 15 días los cambios. Pues yo veo de que en este caso seguiremos quizás hasta fin de año así, en esta forma, operando. Así que lo mejor sería que nos fuéramos adaptando ya todos a como hemos venido hablando, que es una nueva normalidad, ya que no se ve seguro, como decíamos al inicio de la presentación, de que se vea un cambio o que regresemos a la normalidad en un plazo, a corto plazo. Así que debemos de seguir adoptando las medidas dadas por los gobiernos. Sí, siempre vamos a venir, asumo que siempre vamos a tener que venir prorrogando plazos, por ejemplo, para el caso de El Salvador, de las fases, porque como dijimos, se viene incrementando bastante el tema de los contagios, así que sí creo de que deberíamos de adaptarnos a estas nuevas medidas y seguir los consejos, ¿verdad?, de bioseguridad.
En el caso de Honduras, pues realmente no se mira todavía la luz. Es muy cambiante esto, es muy dinámico. No se mira que tampoco el gobierno ha actuado de la mejor forma en cuanto a la preparación médica, en cuanto a la preparación de formas de trabajo de la gente, de organizarnos. Creo que va a estar muy cambiante, no hay una respuesta correcta. Creo que esto se va a ir desarrollando según estemos el día a día, y si sale una vacuna, pues eso nos va a ayudar, pero sabemos que no podemos estar dependiendo de esta vacuna. Entonces creo que lo que tenemos que hacer las empresas es adaptarnos a la realidad, protegernos individualmente, proteger las empresas como empresas a sus trabajadores, e ir viendo la forma de poder navegar en esta pandemia que nos está afectando a todos por igual. Eso sería por Honduras. Muchas gracias, Andrés. Sí, por el lado de Nicaragua, bueno, rescato lo que han comentado los otros colegas, ¿verdad? En efecto, hay una gran incertidumbre, ¿verdad? Con respecto a qué es lo que viene, y eso en sí va a tener incluso algunas repercusiones. Como les mencionaba, en Nicaragua se ha optado por el mantenimiento de la actividad económica, es decir, no hacer ningún cierre, ¿verdad? Creo que esa al final es la apuesta del gobierno para evitar que la crisis, digamos, siga ahondándose, aunque eso es bien difícil porque en general la actividad económica ha disminuido y ya veníamos dentro del contexto de una crisis anterior, pues, ¿verdad? En ese sentido, también habrá que ver, pienso yo que es importante en términos económicos, ver el impacto político que pueda tener el manejo de la pandemia, tanto en Nicaragua como en los otros países, ¿verdad? De la región, ¿verdad? Pero en efecto, pues hay incerteza y no se mira la posibilidad de que hayan medidas adicionales de alguna especie de salvataje o alivio, en general, pues. Gracias. Carolina. Gracias. En el caso de Costa Rica, similar, se está discutiendo el presupuesto extraordinario de la República. Hay una fuerte presión, tanto interna como externa, de organismos internacionales en el condicionamiento de la reducción del gasto. Entonces, ante la situación fiscal que vive el país, no se vislumbran que hayan nuevas medidas de alivio con relación a las empresas o las personas, ¿verdad? Tal como dijimos, se establecieron por 3 meses, no fueron prorrogadas, únicamente se postergó la entrada en vigencia del impuesto al valor agregado a los servicios turísticos y a la construcción, con la finalidad, pues, de reactivarlos. Entonces, desde ese punto de vista, no se vislumbran medidas específicas desde un punto de vista económico. Por el contrario, más bien hay una gran cantidad de proyectos de ley en donde se están viendo a ver de dónde se sacan recursos. Por ejemplo, la Cruz Roja tiene súper limitado su presupuesto, entonces se está pensando en un impuesto al Internet para cubrir esa necesidad, un impuesto del 1% a las riquezas que se está previendo, y hay una cantidad de presión, una cantidad de ideas, de propuestas, pero que tiene que tenerse ese balance necesario y tener en cuenta, pues, la condición fiscal del país, que sí se está incluyendo en el presupuesto que les comento se aprobó, mantener por un tiempo adicional el bono proteger, que va dirigido a personas que perdieron su trabajo y que no tienen ninguna otra fuente de ingreso, y es una cantidad limitada de dinero con la finalidad de que puedan comprar alimentos. Eso es por el momento lo que tenemos en Costa Rica. Igual, la incertidumbre es la única constante y tendrá que irse viendo poco a poco cómo vamos a ir saliendo de esto, que claramente lo vamos a lograr entre todos y con la ayuda de Dios. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Al concluir el webinar, para el caso de Guatemala, y hacer un comentario general. En el caso particular de Guatemala, me parece que es importante señalar algunas iniciativas, digamos, de amnistías tributarias que permitan mejorar el ingreso tributario, pero las medidas de política fiscal y monetaria
se están agotando para el gobierno, y eso pues es lo que genera la obligación, digamos, de una apertura. Y eso creo que es el común denominador en la región. Indicar que vienen gastos que son sumamente importantes. Pensemos, por ejemplo, en la vacuna. La mayoría de países de nuestra región tienen un concepto de gratuidad en la vacunación, y ese concepto de gratuidad obliga a considerar el costo de la vacunación simplemente como un gasto que va a ser sumamente importante. Si asumimos 2 dosis, como lo decía el doctor Cofiño, si asumimos que primero la vacuna va a estar disponible para fabricación a finales de 2020, que tiene que haber fabricación, que tiene que haber ingreso al mercado y que tiene que haber un mecanismo de logística, si estamos pensando en una vacunación hacia 2020 y estamos pensando, a consecuencia de ello, que las medidas de impacto económico y las medidas económicas de los estados deban de seguirse dando de alguna manera. Ese es el reto precisamente para nuestros países. Del lado propiamente, digamos, presupuestario, generalmente las vacunas en muchos casos son provistas por medio de donaciones que se dan por medio de OPS, de la Organización Panamericana de la Salud. Así ha sido con los casos de vacunaciones en toda la región, para sarampión, para enfermedades, digamos, transmisibles. Y esa ha sido, digamos, una regla general. Entonces, la expectativa, digamos, por ese lado es que siempre va a haber un gasto logístico importante de parte del gobierno, va a haber probablemente algún componente de donaciones, y va a haber una participación que creo que va a ser muy importante del Consejo de Ministros de Centroamérica en materia de salud. Se llama COMISCA, así como existe COMIECO para la parte económica, existe COMISCA en el caso del Ministerio de Salud, y hay mecanismos de compras regionales conjuntas en el caso de las vacunas. Pero las medidas económicas van a estar ahí definitivamente. Disponibles en todo caso como oficina para ver la disponibilidad de ustedes, y muchas gracias. Creo que el doctor Cofiño quería hacer una pregunta y un comentario, y lo dejo para los comentarios finales. Muchas gracias. Ignacio, obviamente yo dentro del aspecto puramente médico, la pregunta sería hacia las empresas, y es básicamente la siguiente. Sí existe eventualmente dos etapas. Lo que finalmente buscamos es la protección de nuestros colaboradores. Querría decir que de alguna manera, porque es una vía es un camino de doble vía. Si mis colaboradores están en buenas condiciones de trabajo, la empresa sale adelante. De otra manera, si yo aperturo una empresa en donde alguno de mis colaboradores se enferma, el riesgo es no solo que contagie al resto de colaboradores, sino que eventualmente tenga yo algún tipo de multa o de gravamen, y eventualmente el cierre de la empresa que pretendía abrir. Por tanto, al final, la duda sería, ¿convendría entonces que las empresas absorban el gasto de reapertura, ya sea mediante las medidas establecidas como ya hay en algunos otros lugares, y que esa sea la ruta adecuada, y esa ruta eventualmente terminar como ya lo tienen ciertas empresas, en donde absorban a través de una participación del empleado mismo de la vacuna de la que estamos hablando? Porque al final es un gana-gana. Gana el empleado en cuanto a que esté más sano, y gana el empleador en cuanto a que tenga la seguridad de que la persona que trabaja en la empresa se encuentre en buenas condiciones de salud. Yo personalmente, como médico, miro que esa es el camino que vamos a tener que tomar. No podemos estar esperando que el gobierno tome las determinaciones generales por nosotros, sino que creo que cada empresa debe de asumir la responsabilidad, como lo hacemos nosotros en el hospital,
en donde tenemos el control del empleado. La otra pregunta que creo que Carolina había tocado un poco el tema es el derecho o no de admitir a una persona en el establecimiento. Porque nosotros los médicos podemos eventualmente, se establece un poco la controversia en cuanto a si existe o no el derecho de solicitarle a una persona que no cumpla con las restricciones a abandonar el recinto so pena de que contagie a las demás personas, y cuál podría ser las repercusiones tanto para la persona que solicita esas medidas como para la persona que no quiere tenerlas. Gracias. La regla general para estos casos, y creo que mis colegas de la región van a coincidir conmigo, es que las autoridades han planteado ya protocolos y la recomendación es seguir esos protocolos. En el caso de Guatemala, por ejemplo, es aislar al empleado. Es en la medida en que se sigan esos protocolos, el efecto básicamente económico para la empresa no se va a dar. Esa debe ser la regla de actuación de parte de todas las empresas. Si alguno quisiera una respuesta individualizada por país respecto de esta pregunta, con todo gusto, vía este chat o vía correo, la podemos resolver. En todo caso, por agotamiento del tiempo, tengo que dar por terminado este webinar y agradecerles en todo caso su participación y su atención a las palabras aquí de mis colegas, y muchas gracias a ustedes por todo. Con esto damos por terminada la actividad. Buenos días.